Cuento número 20. Mano a mano. Esta es la historia de Sol, una niña que desde muy pequeña se ha sentido muy sola. A pesar de estar con niños muy alegres y sociables en su colegio, ella no se identifica con ninguno y prefiere su soledad. Pero los demás niños, al ver su rechazo, decidieron hacerle la vida imposible y la molestaban todo el tiempo. Por muchos años Sol aguantó tanta maldad y no quiso decir nada. Tal vez no creyó que la escucharían porque enfrente de algún adulto ellos no le hacían nada y le hacían ver como la niña que se alejaba sin alguna razón. Un día, mientras practicaba su clase en el salón de baile, Sol estaba en un rincón mientras llegaba la profesora. Los demás estaban practicando y calentando solos y señalaban con burla a la niña. Llegó la profesora y ya empezaron a practicar en serio. Cuando estaban en la mitad de la práctica, uno de los niños empujó a Sol y otro le hizo zancadilla y la niña se cayó y se lastimó el brazo. Duró un mes incapacitada y no fue al colegio. Para sus padres y profesores era muy normal lo que había pasado. Como la niña no había contado nada y ella decía que no quería tener amigos, le respetaron su decisión pensando en que se trataba de algo pasajero y que al crecer ella se volvería más sociable. Después del mes, Sol volvió a clase y los niños la seguían molestando. No perdían oportunidad para hacerle maldades y hacerla llorar. Era un grave error que Sol no dijera nada porque estaba sufriendo sola. Tal vez si hablara podría llegar a una solución y ella estaría más tranquila. Con el tiempo crecieron un poco más los niños y crecían los problemas. Sol ya no era una niña aplicada, se había vuelto más sola y después del colegio solo se encerraba en el cuarto a escuchar música. Sus padres ahora sí empezaron a preocupar porque ni siquiera con ellos quería hablar. Sol poco a poco se llenaba más de amargura, no era una niña feliz, no reaccionaba a los maltratos de sus compañeros, no hablaba de lo que le sucedía y los demás niños se acostumbraron a molestarle. Para ellos ya era muy normal hacerlo todos los días y que no les dijeran nada. La niña, para evitar ser molestada, estaba optando por no entrar a clase, ni siquiera a una de sus favoritas. Ya no entraba a clase de matemáticas. Eso le pareció bastante extraño al profesor, además porque un día mientras estaban en descanso, escuchó a uno de los niños burlándose de Sol y planeando su próxima travesura. Pero para el profesor eso no era prueba suficiente y decidió hacer un seguimiento más cercano. El profesor de matemáticas quiso hablar de lo que escuchó y planeaba hacer para averiguar algo raro que estaba pasando, pero se decidió primero tener pruebas para después tomar una decisión apropiada si fuese necesario. Solo bastó una semana de persecución y se enteró de que Sol no solo no entraba a su clase, sino que ya no entraba a ninguna, simplemente la dejaban sus padres en la puerta del colegio y ella entraba directo al salón de juegos y se sentaba en un rincón sola para ver pasar las clases de los demás cuando estaban en deportes. Era extraño lo que veía porque a pesar de ser una niña sola, en los años anteriores era muy aplicada y con algunos profesores sonreía y participaba. Eso encajaba con lo que había escuchado. El profesor estaba sospechando de que a causa de lo que había escuchado, Sol podría estar reaccionando de esa manera. Después de llegar a esa conclusión, intentó descubrir a los niños molestándola, pero no lo lograba. Ya eran más cuidadosos porque sentían que los estaban analizando y siguiendo en los descansos. Mientras tanto, por la mente de Sol ocurrió lo que para ella era una idea maravillosa. Ella creía que vengándose de los que los lastimaba y reaccionando agresivamente, encontraría una paz para poder ser feliz. Lo único que quería era vivir una vida normal y dejar de ser molestada injustamente. Fue así como el cambio de Sol empezó desde el día siguiente. Se levantó tan motivada que se alcanzaba a ver una pequeña curva en su boca, parecida a una sonrisa. En sus ojos se notaba la picardía. Todo estaba fríamente calculado. Para ese día tenían que llevar una tarea que representaba una nota importante en el proyecto de ciencias. El plan de Sol era mientras ellos iban por sus onces, Sol robaría sus trabajos y los botaría sin que ellos se dieran cuenta. Luego pegaría en sus puestos chicle para que sus uniformes se dañaran y como en la tarde tenían la clase de arte y ese día les tocaba ir sin zapatos, en cada puesto colocó un charco de agua para que mojaran sus medias. Todo esto lo había planeado la noche anterior. Casi ni había podido dormir de la emoción que sentía por vengarse de ellos y que la dejaran de molestar. Si todo saliera bien, quedaría mano a mano
y ella podría recuperar su felicidad. Sol puso en marcha su plan y salió tal como ella lo había planeado. Lo malo fue que los niños se enfurecieron y sabían que había sido ella. Ellos sí no se quedaron callados y le contaron todo, no solo a los profesores sino a sus padres. Al día siguiente, los padres, molestos por lo que había sucedido el día anterior, citaron a una reunión en donde los padres de la niña estaban invitados. El profesor que los estaba siguiendo vio todo lo que había hecho Sol y no lo podía creer, pero tuvo que contarlo todo en la reunión. Incluso contó todo lo que había analizado y la teoría que tenía, pero no había encontrado pruebas tan claras como las que sí dejó la niña el día anterior. Esa travesura, que para Sol había sido una buena idea, había resultado como consecuencia con 2 días de sanción y llamados de atención en el observador. Como ya era costumbre, ella no dijo nada y lloró amargamente hasta que se quedó dormida. A Sol le parecía injusto que cuando los niños la molestaban no pasara nada y no había consecuencias, pero cuando ella quiso quedar mano a mano, la habían castigado y no había obtenido el resultado esperado. Al volver a clase después de la sanción, Sol estaba aún más retraída, pero la diferencia que tuvo era que cuando intentaban acercarse a ella, los empujaba sin importar si era un pequeño compañero o un profesor. Era una conducta que el profesor de matemáticas llamó aún más la atención y continuó su seguimiento. Ese descanso, los niños que molestaban a Sol le tenían preparado pegarle chicle en el cabello en venganza de lo que les había hecho, pero esta vez, a diferencia de los demás, los descubrió el profesor. Los grabó e impidió que le hicieran daño a la niña. El profesor intentó hablar con Sol, contándole lo que él pensaba y había descubierto, pero la niña solo lloraba y lloraba. Llegaron sus padres a recogerla y los pusieron al tanto de la situación. Ellos intentaron también hablar con ella, pero no hubo respuesta. Uno de los compañeros de clase que no estaban involucrados en el problema le pidió un momento al profesor para hablar y le contó todo. Dijo que él pudo ver más de cerca todo lo que pasaba con el grupo y la niña y que no era un problema reciente sino de años atrás. Después de esto, el profesor comprobó su teoría y lo que quedaba era hablar con los profesores y los padres para ayudar a Sol y resolver un problema tan grande que ya llevaba más de 2 años y nadie se dio cuenta hasta que se convirtió en un problema mayor. Poco a poco y con la ayuda de los padres, compañeros y profesores, Sol pudo contar lo que pasaba. Cuando lo hizo, se sintió liberada y la ayudó para relacionarse nuevamente con los demás. Los niños recibieron una sanción mayor y todos, incluyendo Sol, fueron capacitados para vivir en armonía sin hacerle daño a los demás. Fue un proceso lento y difícil, pero al pasar los años fue una prueba superada. La enseñanza que nos queda es que se debe hablar del problema a tiempo para encontrar una solución y no dejar avanzar situaciones que puedan lastimar a alguien. Si solo hubiera hablado antes de lo que estaba sucediendo, se les hubiera llamado la atención a esos niños y ella hubiera podido disfrutar de su niñez como la empezó a disfrutar después de que se supo toda la verdad. Pero también es una enseñanza para padres y profesores, porque se le debe dar toda la importancia del caso a las pequeñas alarmas que se ven y tratar de escuchar, entender y hablar con los niños para ganar su confianza y evitar un mano a mano.